Bienvenidos, amados hermanos, pastores que nos visitan. La verdad que es un privilegio para nosotros recibir siervos del Señor en nuestra casa. En esta noche me dijeron que no tengo mucho tiempo, pero sí yo quiero compartir la palabra del Señor. Amén. Se me ocurre que tal vez pueda ser la última oportunidad que tengamos de estar reunidos para escuchar la palabra del Señor. Y no sea que la desperdiciemos porque tenemos eventos lindos que compartir, pero la palabra del Señor nos alimenta y la necesitamos. Yo la necesito todos los días. Así que, sin más preámbulos, vamos al libro de Judas, capítulo 1, verso 24. Uno, porque es la única hojita o el único capítulo que tiene Judas, ¿verdad? En el verso 24. Cuando Judas está terminando su carta, dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan. ¿Me escuchó? Dios es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos, mire, sigue diciendo más Judas todavía, para llevarnos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Quiero hablar una palabra de parte de Dios, y como vuelvo a decir, la cual me hubiera gustado disponer de más tiempo para que todos estos conceptos queden bien claros. Hay mucha discusión acerca de esto, pero yo quiero hablar sobre en qué consiste. Samuel hablaba del plan de Dios. El plan de Dios es el Evangelio de Cristo, que ya estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo. Antes que fuera creado el huerto del Edén y el hombre fuera colocado ahí, Dios ya había preparado este plan de salvación. No crea que a Dios se le pasó por alto y que Satanás le hizo una mala jugada y que le estropeó su plan. Él ya lo tenía. Dice Pablo que esto ya estaba preparado y diseñado desde antes. Nada más que cuando esto ocurrió, el Señor lo puso en marcha y tuvo que hacer ciertos ajustes para que el hombre si no volviera a estropear lo que Dios quería hacer. Él le dijo que desde la simiente de la mujer o de un hijo que tuviera una mujer, él iba a levantar a alguien que le iba a pisar la cabeza a este enemigo que pensaba que estaba estropeando los planes de Dios. Pero yo quiero hablar de algo en lo cual parece que no hemos entendido muy bien. Y mayormente para nuestros discípulos que están aprendiendo y comiendo de la palabra del Señor. Si los que nos visitan pudieron ver las letras de nuestras canciones, hablan de la cruz, hablan de la resurrección, hablan del perdón, porque eso es lo que vino a hacer el Señor. Él no vino a restaurarnos, Él no vino a mejorar nuestra vida, Él vino a hacernos nuevas criaturas. Esto consiste en un nuevo nacimiento. Dice Romanos capítulo 5, verso 15. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos.
pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Parece que esto nos suena a moneda corriente a los cristianos que hace tiempo frecuentamos un templo. Pero hay cosas que a veces pasamos por alto los pastores o los predicadores y predicamos el mensaje del Evangelio quizás un poco por arriba, pero en este tiempo al Señor le ha parecido bien que nosotros entendamos qué es lo que Él vino a hacer cuando vino a la cruz. Él le dijo a Nicodemo: si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo no lo entendió místicamente. Él dijo: pero ¿cómo es esto? ¿Tengo que ir al vientre de mi mamá, siendo un hombre grande yo, y nacer otra vez? El Señor le dijo: Nicodemo, si no naces de nuevo. Le vuelve a decir lo mismo, quizás no poniendo atención en el argumento de Nicodemo. Le dice: si no naces de nuevo, ni siquiera puedes ver, no puedes entrar. Ni siquiera puedes ver, no te puedes dar cuenta. Como decía Samuel, el bautismo se nos enseñó que era un símbolo interno o externo de algo interno. O sea, yo me pasaba algo interno y de esa manera externamente lo expresaba. El bautismo no es para pertenecer, no es para ser parte de una congregación o de una denominación, ni siquiera decir para ser parte de la iglesia. El bautismo es un nuevo nacimiento. Y es un nuevo nacimiento y lo hemos visto. Hemos visto en las personas. Hemos visto mucho tiempo, años, luchamos con cuadros de gente que estaba atrapada en los vicios. Sabíamos que esos vicios desembocaban en una abstinencia y esa abstinencia era muy difícil de pasarla. Pero hemos visto varios casos aquí que fue de un día para otro, de la noche a la mañana, sin abstinencia. Ni siquiera pueden sentir el olor a un cigarrillo común. Gente que ha dejado el vicio del vino. Gente que ha sido transformada. Esa es la palabra que usted va a encontrar en la Escritura. Transformación, no restauración. A nuestros templos, en algunos lugares le hemos puesto casas de restauración, pero el Señor no te vino a restaurar. Tú puedes restaurar esa batería y la desarmas y haces todo un trabajo metódico, cambias los tornillos, aprietas todo bien y alguien puede decir quedó como nueva, pero sigue siendo la misma batería. Transformar es cambiar de forma. Trans es pasar de un lado a otro en la forma. Y el Señor vino a transformarnos. Pablo usó mucho esta palabra, transformación. Decía que el pecado de Adán, dice que trajo la muerte, trajo la separación, la enfermedad, trajo todo, lo introdujo al mundo, pero por otro hombre, un hombre, Adán, y otro hombre, Jesucristo, vino la vida. Y dice la palabra en Romanos capítulo 6, verso 6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del pecado
Yo pregunto, ¿están siguiendo la lectura? Sí. ¿Fuimos liberados de qué? Revise su Biblia o mire ahí. Del poder. ¿Dice el poder o del pecado? Y arriba dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. Esto fue en el bautismo. Para que el pecado perdiera, ¿qué cosa? Su poder, vuelve a decir Pablo. Y el verso 7 dice, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Ahora, el pecado y el poder del pecado son dos cosas diferentes. La palabra del Señor dice que lo que trajo perdición y separación al hombre fue el poder que produce el pecado. Y ese poder la Biblia le llama muerte. Por un hombre entró el pecado y por ese pecado entró la muerte. Ahora, dice la Biblia que Cristo, cuando Él murió, y este plan de salvación era para atacar en lo medular al enemigo, y es el poder que produce el pecado. Hablando Jesús con Nicodemo, le dice Nicodemo, Dios ordenó a Moisés que levantara una serpiente en el desierto. Eso está en San Juan capítulo 3, en los versículos ahí adelante. Después de Juan 3:16, que lo conocemos mucho, sigue el relato. Y le dice que él levantara una serpiente en el desierto, una serpiente de bronce que enroscara en una asta. Y Nicodemo le dice, sí, eso sucedió porque el pueblo se quejó contra Dios. Y Dios envió serpientes ardientes que los mordieran y murieron por miles. Entonces Jehová Dios, el pueblo clamó al Señor y Dios le dijo a Moisés que levantara esa serpiente para que todo el que mirara a esa serpiente de bronce quedara libre de esa mordedura. Ahora, Jesús le dijo, de la misma manera el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que mirara a Él sea salvo, dice la palabra. ¿Sí? Ahora, la solución que el Señor trajo en esa oportunidad fue una serpiente que puso en un asta allá arriba Moisés. Pero la gente, cuando era mordida, y esa mordida, ¿qué era? Llevaba un veneno, y ese veneno, al ser inyectado en el cuerpo, esa gente moría. Pero dice el Señor que la solución que Él les dio, que miraran a esa serpiente, y solo mirar qué era lo que cortaba el efecto de qué, de la mordida o del veneno. Del veneno, ¿verdad? El veneno dejaba de tener ese poder mortífero de lo cual mordía esa serpiente. Pero eso evitaba que las serpientes siguieran mordiendo. No. Las serpientes seguían mordiendo, pero cuando los mordían, ellos miraban esa asta y esa serpiente de bronce, y ese veneno dejaba de ser efectivo. Era como un antídoto, aunque sufrían en la mordida, pero al mirar, ellos se cortaba ese veneno. Y el Señor dijo, de la misma manera, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Ahora, cuando el Señor fue crucificado y pagó el precio de nuestros pecados, ¿sabe lo que nos enseñaron? Que el Señor vino a librarnos del pecado. Entonces Satanás no se esperaba del otro lado de la cruz, masajeándose la mano, porque decía, está bien, Él va a cancelar y va a perdonar todos sus pecados, todo su historial. Pero al ratito yo los voy a... No pueden dejar de pecar. No pueden dejar de hacer lo malo.
al rato los tengo a todos otra vez bajo mis pies. Porque eso pasó con Israel. Israel tiene el día del perdón una vez al año. Y se junta toda la casa de Israel delante del altar del Señor. Frente al tabernáculo lo hacían en el desierto y luego lo hacían frente al templo. Y allí se sacrificaban 2 machos cabríos, un cordero por el sacerdote, y así había una serie de sacrificios. Y luego dice la palabra que el sumo sacerdote tenía que entrar con la sangre de uno de esos machos cabríos detrás del lugar santísimo para allí ponerlo como una ofrenda, como la ofrenda del sacrificio para el perdón de los pecados de Israel. Tenía que purificar el altar con esa sangre y tenía que hacer un montón de rituales con esa sangre para que el Señor los perdonara por un año. ¿Sí o no? Era por un año. Entonces, esos miles de israelitas, cuando eran perdonados, cuando el Señor aprobaba ese sacrificio y esa ceremonia, ellos salían de ese lugar con una hoja en blanco. Ellos salían de ese lugar perdonados por un año más. Ellos sabían que tenían las cuentas arregladas con Dios y se iban a su casa cantando, alabando al Señor. Pero al otro día ya habían llenado 2 o 3 páginas seguramente. Porque el hombre no puede dejar de practicar el pecado. Satanás sabía que esos pecados eran cubiertos. Dios los cubría. Y ellos se iban a su casa, pero al otro año, cuando volvían de vuelta, venían con listas sábanas otra vez. Y eso era año a año, dice el libro de Hebreos. Y los sacrificios de los animales y la sangre de estos animales nunca pudo quitar el pecado de ni uno, sino que todos los años hasta el día de hoy se hace. Este evento pasa en Israel, pero dice que la sangre de Cristo fue una sola vez y para siempre, que nos hizo limpios. Entonces, ¿sabe lo que hizo el sacrificio de Cristo? Atacó el veneno. Eso no se lo esperaba Satanás. Satanás no se esperaba que, como nosotros somos seres humanos vendidos al pecado, dice el apóstol Pablo, pronto nos tenía de vuelta debajo de sus dominios, con carga de culpa, con condenación, arrastrando 1000 cosas, incluso para ministrar delante del Señor sintiéndonos incómodos. ¿A cuánto le pasó que yendo a orar por alguien no se sentían dignos porque su conciencia los acusaba? Pero dice la palabra, Romanos 6:9, estamos seguros de eso, que Él quebró el poder del pecado. Dice Romanos 6:9, estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. ¿Qué significa eso? Cuando el Señor murió y entregó su espíritu allí en la cruz, sus ojos se cerraron, pero pasaron 3 días de silencio. Aunque dice la Biblia que en el mundo espiritual algo pasaba, pero Cristo fue llevado a la tumba y allí estuvo. Primera de Corintios capítulo 15, a partir del verso 3, Pablo está diciendo, yo les transmito lo más importante que se me transmitió a mí, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó, porque lo vieron los 12 apóstoles y lo vieron más de 500 hermanos y lo vieron otros, dice,
Y como último lo vi yo, un abortivo, alguien que no tenía que nacer o que nació fuera de tiempo, porque fui un perseguidor de la iglesia, el más indigno de todos. Yo también fui testigo de que Él resucitó. Pero ahí dice, en ese pasaje, si Él no hubiera resucitado, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros permaneceríamos en nuestros pecados. Pero como Cristo no había pagado nuestros pecados allí en la cruz, pero sabe que la resurrección fue la confirmación de que el Padre aceptó ese sacrificio. Y por haberlo aceptado, lo resucitó de entre los muertos. Y esa es la garantía que lo que estamos hablando es verdad y funciona hasta el día de hoy. Que todo aquel que viene y cree en Jesús es perdonado y su vida cambiada y transformada. La garantía es que Él resucitó. Por eso dice, estamos seguros de eso, dice Pablo, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Primera de Corintios 15, 17 dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de su pecado. Eso es lo que decía Pablo. Si Él no hubiera resucitado, nada hubiera cambiado. Lo que hizo Cristo no hubiera servido. Pero el Señor lo resucitó de entre los muertos. Y eso significa que Él aceptó el sacrificio. Cristo dijo, cancelado. Él terminó toda su obra. Pero ahora había que esperar el dictamen del Padre. Cuando Él lo resucita y lo saca de entre los muertos, lo da por victorioso. La mañana de resurrección significa que fuimos perdonados, que nuestra vida, dice que recibimos nueva vida los que creemos en Cristo. Por eso el plan que preparó Dios junto a su Hijo fue un plan minucioso. Él pensaba, Satanás, hablando de Satanás, pensaba que el Señor apuntaría contra el pecado del hombre. Voy avanzando en esto para que se entienda. Y que el ser humano no podía ser salvo si solo dejaba de pecar, podía ser salvo. Si no, no. Y eso es lo que hemos aprendido. Yo creo que si yo cometo un pecado, entonces ya estoy perdido. El Señor sabía eso. Pablo dice en Romanos capítulo 7 al final, lucho adentro mío porque hago lo que no quiero hacer. Y lo que quiero hacer o lo que no quiero hacer, esto es lo que hago, y lo que quiero hacer no puedo hacer. Porque encuentro que dentro mío hay algo que es el pecado que está arraigado dentro de mí. Pero Romanos capítulo 8, cuando termina Pablo diciendo lo miserable que es por tener esta lucha interna, Romanos capítulo 8 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay condenación. En Reina Valera fue añadido para los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Esto fue agregado en el siglo XII. Y luego tomaron estos textos críticos y tradujeron Reina Valera 1960. Y a nosotros nos llegaba, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, a los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y esto cambió todo el mensaje del texto. Porque si andas conforme al Espíritu, entonces no hay condenación. Pero si la carne te juega mala pasada, estás perdido, estás frito. Pero nunca dice eso la Biblia. La Biblia dice en el original, por lo tanto ya no hay condenación
para los que pertenecen a Cristo Jesús. Fueron libres de condenación. Y ahí se termina el texto. Y el verso 2 dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. Otra vez, no dice los libertó del pecado, del poder que tiene el pecado. Y el poder del pecado es la muerte. Nos lleva a la muerte, nos condena. Pero el Señor atacó el poder, el veneno que tiene el pecado. 1 Corintios 15, 56 y 57. Mire, dice, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. El pecado del hombre, de la mujer, es el aguijón que termina en muerte. Pero el aguijón no es veneno, ¿verdad? Si un animal clava un aguijón, tiene que tener veneno para que realmente esa mordida o ese pinchazo o ese aguijonazo te lleve a la muerte. Pero si solo te inyecta el aguijón o la jeringa, diríamos, por sí sola, si no tiene un líquido por dentro, no produce nada. La Biblia dice que el pecado es el aguijón, pero que por dentro tiene un veneno y un poder mortífero que te mata. Tiene que combinarse estas dos cosas para que el hombre realmente sea destruido por el pecado. Pero dice la Biblia, y la ley le da al pecado su poder. Pablo dice también, yo no digo que la ley es mala, la ley de Moisés. Está la ley escrita y la ley oral. La ley escrita son los 10 mandamientos. La ley es como un espejo, le decía a los discípulos yo. Cuando usted se levanta por la mañana y se mira frente al espejo, si usted está despeinado, si durmió mal y está allí frente al espejo, el espejo no lo peina. El espejo no le lava la cara. El espejo le muestra la realidad, lo que usted es, ¿verdad? Entonces alguien, si se enoja con el espejo no tiene la culpa. Cuanto mejor espejo es, más claro se ve quién es, cómo está usted. A algunos le sale alguna arruguita, alguna cosa y se enojan con el espejo. Algunos no se quieren mirar en el espejo. Algunos le hemos dicho a alguien, ahí tiene un espejo allá atrás. No quiero, no me gustan los espejos. Bueno, ese es un problema personal, pero la ley es buena porque la ley me presenta tal cual estoy delante de Dios. Pero Él tal cual estoy, la ley no puede ayudarme, solo me muestra mi condición. Y le da atribución al pecado para decir, eso merece ser castigado. Por eso dice, y la ley le da al pecado su poder. La ley del Señor. Pero, dice el 57, gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Ves que está combinado? ¿A dónde voy con todo esto? Hablemos claro. El Señor sabía que el ser humano no puede dejar de pecar. ¿Pero por qué te sientes mal? Porque te equivocas, porque puedes luchar contra eso. ¿Y sabes cuánto te dura? Te voy a decir, 3 días a lo máximo, de cuidar tu conducta, de tratar de guardarte, de que no caigas. Pero más o menos un ciclo de 72 horas vuelves a repetir lo que siempre te sientes condenado y culpable delante de Dios. Estoy hablando de cosas internas, de vida muy privada, de lo que vivimos nosotros. Y por eso nos sentimos mal y perdidos. Le decíamos que por medio del nacimiento del agua y del Espíritu son nuevas criaturas. Pero algunos decían, yo me mojé nomás.
porque me dijeron que iban a hacer de nuevo una nueva vida, y me ha durado 2 o 3 días y vuelvo a mandarme macanas. Entonces me mojé nomás. Conmigo no funciona. Yo veo que funciona con los demás porque todos están felices y saltan y cantan, pero conmigo no. Porque el Señor no vino a tal vez a usarte como una marioneta. Él puso su naturaleza, la naturaleza de Cristo dentro tuyo, pero tu naturaleza vieja sigue estando. Aunque no te guste, sigue estando. Y hay una lucha interna. Pero la naturaleza de Cristo nos va transformando poco a poco. Por eso que Él no ataca el pecado, porque el pecado es libre albedrío tuyo. Lo que Él ataca, la consecuencia que el pecado produjo toda la vida en ti. Y mayormente de apartarte de Dios, porque la muerte significa separación. Por eso dice la palabra, que cuando nosotros nos bautizamos, nacimos de nuevo, fueron perdonados todos nuestros pecados. Colosenses capítulo 2, verso 14 dice que Él quitó los cargos que había contra nosotros y los anuló clavándolos en la cruz. Eso dice la Biblia. Esa es la transformación del ser humano. El hombre busca por aquí y por allá y dice, me siento bien, acá me abrazan, me dan mucho amor, pero se siente que no entra al 100%. ¿Por qué? Porque el diablo siempre lo condena y lo juzga por lo que hace. Pero para eso apareció Cristo, para guardarte sin caída cuando entiendes y razonas el Evangelio de Cristo. Nadie puede dejar de pecar y el Señor lo sabe. Por eso que el Señor no arregló el problema de los israelitas sacando las serpientes. Él lo que hizo fue que puso un asta para que miraran ahí todos los que eran mordidos y ese veneno dejaba de tener efecto. ¿Se da cuenta? Pero los volvían a morder de vuelta. Sí, volvían a mirar y eran sanos otra vez. Eso es lo que hace Cristo con nosotros. Hay muchos que comienzan muy bien y al poco tiempo se sienten mal, porque no han entendido que la justicia del justo va de aumento en aumento. Como el día, desde la aurora hasta el mediodía, dice que el día sea perfecto, así somos nosotros. Pero nosotros andamos así, volando a las alturas en momentos y por momentos andamos por el suelo. Y luego repuntamos y estamos arriba otra vez. Y después estamos otra vez en el suelo y siempre nos pasa. Pero dice que la justicia del justo va en aumento y aumento. El sol no sube y baja, sube y baja. El sol siempre va en aumento, dice la Biblia. Y nosotros somos iguales. Pero el diablo se las ha ingeniado para cegar nuestro entendimiento, para ocultarnos parte de la verdad. Yo vengo de una congregación muy tradicional, una congregación pentecostal, donde tal vez había una disciplina muy férrea, que por todo quedábamos descartados. No podíamos participar en la alabanza, no podíamos participar en esto, donde se imponía el sacrificio, se imponía algunas disciplinas, como el ayuno y la oración, que es muy necesario para el cristiano. Pero pasábamos como jóvenes, cadenas de oración le decíamos y estábamos desde la madrugada. Nos dormíamos así. Pero eso era mejor porque estábamos en sacrificio. De esa manera es como que conquistábamos y ganábamos cierta reputación
para ser usado por Dios. Pero no entendíamos que Cristo pagó el precio de todo, de todas las cosas. Cristo pagó el precio de todo. Ese evangelio que llevábamos, un evangelio metódico y lleno de reglas, lleno de religión. Cuando te encuentras con Cristo, que Él te hizo libre una vez y para siempre, dice la Biblia. Entonces vives en libertad, caminas en libertad. Romanos 6:1 dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? ¿Por qué Pablo tuvo que decir esto? ¿Por qué Pablo tuvo que aclarar esto? Porque muchos entendieron, entonces podemos hacer lo que queramos y total, ya Dios nos perdonó no solo los pecados, sino el veneno que tiene el pecado. Entonces puedo vivir como quiera. Pablo dijo, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que la gracia siga abundando? De ninguna manera. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Está diciendo, si nacimos de nuevo, aprovechemos esta oportunidad, muchachos. Ahora que el Señor nos ha dado este poder para vivir por encima del pecado, saquemos esa naturaleza pecaminosa. Efesios capítulo 4 del 17 en adelante dice, vístanse. Es un proceso, vístanse de la nueva naturaleza creada según Dios. Si te bautizaste y encontraste que tenés muchas luchas y estás pensando que con vos no funcionó, quiero decirte que el Señor te ha hecho libre de esa condenación. Ese veneno que tenía, lo que hacías y que luego te mataba, ya no tiene efecto. Pero cuando entiendes esto, caminas en libertad. Y se te abre el panorama. Y eres verdaderamente libre, porque al que el Hijo del Hombre hace libre, es verdaderamente libre. Pero para eso tienes que nacer de nuevo, porque la Biblia dice, los que pertenecen a Cristo. Y para pertenecer a Cristo hay que nacer, dijo el Señor, si no nace de agua y de espíritu, no puedes entrar, no puedes ser parte, no puedes ver. Pero esto es lo maravilloso. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora vosotros también podemos vivir una vida nueva. Bendito es Dios. Bendito es Dios. Si a mí me hubieran enseñado esto tantos años atrás, hubiera dejado de perseguirme a mí mismo y de sentirme tan mal. ¿Cuántas veces dije que no? Porque no me encontraba apto para estar con mis hermanos. Pero Cristo me ha hecho digno por la muerte que Él padeció en la cruz, y cuando resucitó fue la garantía de que esto es verdad, y yo lo recibí y lo tengo por la fe. Pero por eso digo, hay que entenderlo, porque si no es fanatismo. Si usted no entiende, el evangelio es para pensantes, para gente que entiende la palabra. Romanos 6:10 dice, cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. ¿Ve? ¿Se da cuenta lo que dice la Biblia? Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Romanos 6:22, y con esto termino, dice, pero ahora, Romanos 6:22,
Pero ahora quedaron libres otra vez. ¿De qué cosa? Del poder del pecado. ¿Por qué siempre leemos así un poco por arriba nada más? Quedamos libres del poder del pecado y sean hechos esclavos ¿de quién? De Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Si te bautizaste, si naciste de nuevo y comenzaste a caminar este camino con Jesús, no quiere decir que no te vas a equivocar. Esa nueva naturaleza lo que trae es otra vida. Te hace libre de todas las ataduras que tenías. Muchos han sido libres de enfermedades, han sido libres de vicios, de cuántas cosas. Pero esa naturaleza ahora ha perdido fuerza, dice la palabra, porque está Cristo viviendo en nosotros. No es Cristo con nosotros, sino Cristo en nosotros. Entonces, cuando algo pase, dice la palabra en primera de Juan capítulo 1, verso 9, si confiesan sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarles sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Amén. Ahora, ¿con quién es fiel y con quién es justo el Señor? Porque ese es uno de los versículos más contradictorios de la Escritura. La Biblia dice que si Él es fiel y Él es justo, al que desnuda su corazón y confiesa lo que hizo, tiene que castigarlo. Pero dice el Señor que lo perdona y lo limpia de toda maldad. Significa que borra su historia. Entonces, ¿cómo es fiel y justo y te puede perdonar? Porque Él no es justo y Él no es fiel conmigo, Él es fiel con su Hijo Jesucristo, que ya pagó el precio por mí y Él me libró del poder del pecado. Porque Él es fiel al pacto que tienen los dos, porque la gracia, dijimos, contiene un pacto y un pacto que costó sangre del Hijo de Dios. La gracia no es gratis. Para nosotros es gratis porque es favor inmerecido, pero para Dios no fue gratis porque Él tuvo que pagar el precio de nuestra maldad. Él hizo un intercambio de su justicia por nuestro pecado. Él se vistió de nuestro pecado y nos vistió con su justicia. Pero eso no le resultó gratis. Pero la gracia de lo que Él hizo para nosotros es gracia porque no hicimos nada para merecerlo, solo recibirlo. Es por eso que todos aquellos que están por dar ese paso, háganlo. Porque el Señor quiere nacer en sus corazones y que vivan una vida nueva, caminando por encima de la mordedura del pecado. Que sean libres una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, dice Hebreos, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los que hablábamos al principio, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Los sacerdotes de Israel no se pueden sentar, todo el tiempo están tratando de mediar entre los hombres y Dios. Pero el Señor lo hizo una sola vez y se sentó porque no hizo falta más, porque Él atacó el poder del pecado. Y aunque nosotros nos equivoquemos de tanto en tanto, tenemos el trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro.
Pero esto tiene que producir en nosotros nueva vida. Como dijo Pablo, no agarremos la maña de pecar porque total tenemos gracia en abundancia para nosotros. No, sino que vayamos viviendo, despegando como la luz de la aurora, dice, hasta que el día es perfecto. Así tiene que ser nuestro crecimiento. Y termino con esto. ¿Sabe lo que dijo David? Pablo hace referencia a Romanos capítulo 4, versos 6 al 8. David era profeta. David cometió pecado delante del Señor. Y Dios lo perdonó. Pero le dijo que las consecuencias las iba a tener que sufrir. Que la espada nunca se apartaría de su casa, que su familia viviría en conflicto, y así fue. Sus hijos se asesinaban unos a otros. Hubo violaciones, hubo de todo en la casa de David. Pero el Señor lo perdonó a David. Es más, no quitó su espíritu de él, pero él tuvo que pagar y sus hijos tuvieron que vivir. Y de eso nos hemos tomado algunos predicadores para enseñar de que lo mismo nos tiene que pasar a nosotros. Pero Pablo dice en Romanos capítulo 4, del 6 al 8, David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo para lograrlo. Ese es en este tiempo, único tiempo de la cruz hasta el rapto de la iglesia. Luego no se ha visto otro tiempo como este, ni se habrá después del rapto de la iglesia. Tendrán que pagar las consecuencias y vivir conforme a lo que han hecho. Pero en este tiempo hubo alguien que medió entre nosotros, y los que no éramos de Israel ni hijos de la promesa, vinimos a ser, dice la palabra, adoptados, pero nacidos de nuevo dentro de la familia por Cristo y solo por Él. Y dice Pablo, sigue, oh, qué alegría. Dice el Salmo 32 esto. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría, dice el verso 8, para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Pero en el verso 7 dice, son declarados justos sin hacer esfuerzo para lograrlo. Porque lo hizo Cristo, lo hizo el Señor. Y a Dios le plació recibir ese sacrificio a cambio de nuestra vida. Vuelvo a decir, Él se vistió de mi pecado y me vistió con su justicia. Por eso me declaró justo. Me declaró perdonado, nacido de nuevo. Yo no tengo que pagar nada. Todo lo pagó mi Señor. Y cuando Él resucitó, todo lo que hizo, que dijo consumado es en la cruz. Cuando Él resucitó, todo esto adquirió valor y fue aprobado por su Padre para que nosotros hoy alabemos al Señor y cantemos estos cánticos hermosos que cantamos, pero con el corazón, que entendamos su palabra, que esto no es una mera religión, esto es un cambio de vida, no es un mejoramiento, esto es una transformación, es vida nueva. Nadie en la historia de la humanidad antes de Cristo tuvo esta oportunidad. Nosotros la tenemos, pero ya se termina. Estamos en los días finales. Por eso vuelvo a decir, hoy tenemos un evento muy lindo, pero era necesario que meditáramos en esta palabra. Los días son cortos, los días se terminan. Nunca vamos a poner nada por encima de la palabra, porque su palabra es verdad. Su palabra es verdad. Dice que su palabra es lo que necesitamos nosotros para vivir sin condenación, para vivir libres del poder del pecado. Aunque te equivoques, ese pecado no tiene poder contra ti.
Llévalo delante del Señor, confiésalo, y Él, que es fiel y justo por el pacto que hizo con su Hijo, te perdona. Cuando vaya, no diga: Señor, perdóname, di gracias, porque este pecado ya fue perdonado en la cruz del Calvario. Los que nacieron de nuevo, qué dichosos que son, porque son beneficiarios de todas estas bendiciones que Dios trajo por Cristo en la cruz. Bendito sea el Señor. Le ruego que incline su cabeza y vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, porque me has permitido una vez más hablar de tu palabra. Señor, sigue añadiendo los que han de ser salvos, Señor. No es por obras, no es por nada que hagamos nosotros, es por lo que hiciste tú. La salvación se centra en lo que hiciste tú en la cruz, no en lo que hago yo. Eres tú, Señor. Por eso hemos sido creados como nuevas criaturas para alabanza de tu gloria. El mundo religioso no lo puede entender, pero los que nacen de nuevo, de agua y del Espíritu, Señor, saltan de alegría. Lo que dijo David: sin que les cueste nada, sus pecados han sido borrados. Esa es la gracia. Gracias, Señor, por librarnos del poder de nuestros pecados, que ya no nos condenan más, ya no nos llevan más a estar prisioneros, a separarnos de ti. Gracias porque tu amor redentor nos perdona y nos limpia de toda maldad, porque eres fiel y porque siempre serás fiel y justo con tu Hijo Jesucristo, y todo el que crea esta palabra será salvo. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor. Ya no hay condenación, no hay culpa, Señor. Hebreo dice: porque acérquense confiadamente con los corazones limpios de culpa en vuestras conciencias. Señor, así nos acercamos delante de ti por tu palabra, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos que hoy nos visitan. Señor, habla a cada vida, a cada corazón. Gracias por tus siervos que están aquí, que son maestros de tu palabra a sus congregaciones. Gracias porque a todo lugar tú estás llegando y estás añadiendo y estás salvando, Señor. Muchas gracias, papito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias, mis amados hermanos, por su atención.